pensando en lo que ha significado la, la vida que como iglesia o creyente llevamos en estos tiempos, en los que no nos reunimos en un lugar especial, ni damos un testimonio a lo mejor como iglesia. No nos ven saliendo de un local y nuestras actividades también han cambiado. Es una vida más hogareña, a lo mejor muchos siguen trabajando, no ha cambiado mucho, pero para otros se ha vuelto una vida familiar y me preguntaba cómo es que podemos seguir glorificando al Señor en esta forma de vida, cómo es que podemos seguir testificando, viviendo el Evangelio y cómo podemos seguir agradando al Señor en las circunstancias en las que nos encontramos. Pensaban en un pasaje, en un versículo muy famoso que está en Salmo 118, versículo 24, que a lo mejor muchos saben de memoria. El versículo dice, este es el día que hizo Jehová. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este salmo no parece estar hablando de un día en particular. Si bien se menciona el templo, se menciona algún ritual, pero no, no es, no es tan certero o tan seguro que esté hablando a lo mejor del día de reposo o que lo podamos interpretar nosotros como el día del Señor o el día domingo o un día santificado especial. Es un día de triunfo, ¿sí? Es un día de gozo, pero la escritura nos entrega libertad para leerlo como si fuese cualquier día. ¿Bien? Cuando leemos, este es el día que hizo Jehová. Voy comentando cada parte del versículo, luego vamos a hablar especialmente del gozo y luego vamos a volver al versículo para concluir. Cuando dice que este es el día que hizo Jehová, está refiriéndose al día de hoy, no está refiriéndose al día de ayer, no está refiriéndose al día de mañana. Por lo tanto, este versículo nos sitúa en el presente. Eh, y es algo recurrente en la escritura el apelar o el hacernos o el ubicarnos o el situarnos siempre en el día de hoy. A pesar de que han ocurrido cosas en el pasado, sabemos que tenemos que recordar eventos importantes en la historia de la salvación y para nuestras vidas también. Y sabemos que tenemos esperanza acerca de promesas futuras, pero la vida cristiana se vive en el hoy. Sería erróneo pensar que tengo que esperar algún tiempo para tomar buenas decisiones, que las cosas importantes de la vida cristiana van a ocurrir en otra etapa de mi vida y no en esta, o que ya no tengo nada importante que hacer para el Señor. El Señor nos lleva al presente. Y es en esa línea también que la enseñanza acerca de los lirios del campo y las aves del cielo y los afanes de la vida nos sitúan en el presente. No vivir en la melancolía y en la añoranza de un tiempo que ya no está en ninguna parte, ni vivir angustiado o afanado por lo que va a ocurrir el día de mañana. Por lo tanto, la palabra del Señor nos sitúa, nos ubica en el día de hoy. Este es el día. Entonces yo me puedo levantar en la mañana y puedo vivir el presente. ¿Bien? Hay un día que quedó atrás, hay un día que aún no llega,
Pero hay un día que estamos viviendo y es el día en el cual el Señor nos quiere enseñar algo y también va a trabajar y a obrar para que en nosotros ocurra algo también. Entonces, habiendo pasado eso, vemos que el que crea el día o el que hace el día es Jehová. Jehová es el autor de el tiempo, por así decirlo. Dios es el que crea, el que produce este fenómeno que nosotros no podemos controlar ni podemos entender, que es el tiempo. Y no solamente el tiempo, el Señor también crea todos los fenómenos naturales que nos ayudan a entender ese tiempo como un día. Tanto el funcionamiento del universo, las leyes de la naturaleza, todo el ecosistema, los fenómenos físicos, nuestro organismo también, cómo funciona, la capacidad de dormir, de despertarnos y de poder experimentar como seres humanos y como creyentes un nuevo día. Todo eso que el Señor permite y todo el funcionamiento de este mundo, todo lo que se mueve en este mundo y en nuestras vidas en un día, es algo que el Señor sustenta. Sin Dios no habría un nuevo día que vivir. Por lo tanto, es un día que hace Jehová. No hay, no hay un día que sea obra de otro Dios o que sea obra del hombre. Nosotros no podemos añadir días a nuestra vida, sino que solamente es el Señor quien ha estipulado nuestros tiempos y el que ha determinado los días que nosotros vivimos. Por lo tanto, es un día que tanto en un sentido de la naturaleza lo ha creado Dios, pero también en cuanto a nuestra vida personal también es algo que nos ha dado Dios. Lo siguiente que vemos es la presencia del gozo. Pero no dice la escritura, yo me gozaré y me alegraré en él, sino que dice, nos gozaremos y alegraremos en él. Por lo tanto, a pesar de que estamos dispersos, por así decirlo, de que cada uno vive, los hermanos como iglesia local, estamos cada uno en sus hogares o en distintos lugares de la ciudad o del país, o incluso otros en otros países, podemos aún así experimentar gratitud hacia el Señor como pueblo. Podemos agradecer al Señor y podemos gozarnos, no solos, no de manera aislada en nuestra habitación como si no hubiese ningún otro hijo de Dios en el mundo, sino que nos gozamos y nos alegramos juntos. A pesar de que estamos lejos físicamente, pero en espíritu tenemos comunión y somos un cuerpo. Isaías, capítulo 25 y versículo 9. Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es un día que ha creado el Señor para que nos gocemos y nos alegremos. Se menciona en la Escritura acá un motivo para alegrarnos, que es la salvación. No solamente en una cena del Señor o en una reunión particular podemos dar gracias por la salvación. Podemos y lo debemos hacer cada día de nuestra vida, agradecer al Señor y gozarnos en su salvación. Hay un pasaje que también habla del gozo de la salvación y de cómo este gozo también se puede perder, pero podemos recuperar, podemos volver a vivir, volver a experimentar el gozo de la salvación. Cada día llevamos ante el Señor culpa,
llevamos ante el Señor alguna falta que hemos cometido y el Señor nos perdona. Y la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y podemos nuevamente gozarnos en la misericordia y en el perdón que provee nuestro Salvador para nosotros. Y aquí nos insertamos en el tema del gozo. La verdad es que el gozo es un tema muy complicado. No me siento para nada el experto ni hábil en este aspecto de la escritura, pero hay pasajes que nos entregan alguna luz, por así decirlo, nos entregan eh, algunas descripciones y nos muestran cómo funciona el gozo en nuestras vidas. Porque si queremos dedicar este día al Señor para gozarnos, si nos damos cuenta de que uno de los propósitos más importantes de Dios para darnos un nuevo día es que nos gocemos en Él, y que si no nos gozamos en Él durante un día de nuestras vidas, tal vez hemos fallado al propósito de Dios para darnos ese día, tenemos que saber qué significa este gozo. ¿Será lo mismo a la felicidad? Porque muchas veces nosotros hablamos de gozo en términos a lo mejor mundanos o cómo los describe el mundo. ¿Tendrá que ver con una felicidad que proviene del éxito en asuntos materiales o sociales? ¿Será un tipo de personalidad o de temperamento, a lo mejor extrovertido, espontáneo y alegre? ¿O a lo mejor tiene que ver con un estado del creyente que descansa y que espera en Dios? ¿Tendrá que ver a lo mejor con el creyente hombre o mujer que no se desespera ante las adversidades que experimenta en este mundo, sino que confía y se mantiene tranquilo en los brazos del Señor? Vamos a ver algunos pasajes que nos describen el gozo y voy a intentar explicar cómo funciona en relación al sufrimiento, porque hay una realidad que no podemos negar, que es que el creyente sufre y el creyente encuentra aflicción en el mundo. Por lo tanto, muchas veces nos confundimos al momento de entender el gozo. Leamos en Salmos 16:11. Salmo 16:11 dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces tenemos que en la presencia del Señor, nos muestra la Escritura, hay gozo verdadero. La Escritura nunca nos va a enseñar ni nos va a mostrar que podemos hallar gozo en otra persona o en otro lugar que no sea en Dios y en su presencia. Y sabemos que como Él provee y sustenta nuestras vidas, Él también puede proveer gozo para nuestras vidas. No podemos decir que Dios nos ha fallado en cuanto al gozo si no hemos buscado su presencia. No podemos alejarnos decepcionados del Señor diciendo que no experimentamos en ningún momento gozo si no le buscamos a Él primero. Por lo tanto, la presencia del Señor es algo tremendamente importante y nos enseña primero que el gozo viene de Él, que su presencia abunda, es plena, llena de su gozo.
También lo menciono solamente, el Salmo 51:12 nos muestra que el gozo tiene que ver con la salvación, porque en la presencia del Señor el ser humano solamente puede encontrar pánico, miedo, terror, como lo sintió Isaías al estar allí en aquella visión, en aquel lugar, frente al trono, cuando dijo, ay de mí, ¿cierto? Porque soy un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos, y sus ojos habían visto al Dios vivo, santo, santo, santo. Pero cuando estamos en la presencia de Dios y podemos estar confiados y tranquilos, entonces significa que para nosotros hay salvación, porque estamos en la presencia de Dios por los medios de Cristo. La salvación también produce gozo y en su presencia recordamos y podemos meditar también acerca de la salvación provista. Primera de Pedro 1:8. Leamos ese pasaje. Primera de Pedro 1:8. El gozo es mencionado en muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia, que parece ser muy importante. En Primera de Pedro 1:8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Un gozo que no se puede describir con palabras, mediante el amor hacia el Señor, sin haberle visto, sin haber visto al Señor, por el amor que hay en nosotros y a causa de la fe y mediante la confianza en Él, es que el creyente experimenta un gozo que no puede expresar con palabras. Es tal vez por eso que la escritura no nos entrega una descripción de diccionario acerca del gozo. Tal vez el gozo es algo muy complicado o difícil de explicar. No se puede expresar con palabras. Y nos dice este pasaje que es un gozo glorioso. Es un gozo que es de la gloria. Es un gozo que nos lleva a la presencia misma de Dios, a su belleza, a su fulgor y allí a la eternidad, donde mora el Señor. También Mateo 25:21 nos habla del gozo del Señor, cuando menciona en esta parábola y dice al final, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el contexto de la parábola, el gozo, bien, o la celebración o el festín de aquel Señor, de aquel patrón, ¿cierto? Pero esta es una parábola del reino de los cielos y nos hace pensar en el final de la carrera, cuando el Señor nos pregunte qué hicimos con nuestros talentos y nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el cielo, como lo entendemos, es un lugar lleno de gozo. Pero ese gozo no está reservado para el futuro, para el cielo solamente, sino que mediante la fe nosotros podemos vivir ese gozo. Algo en ese sentido nos enseña el Señor en Juan capítulo 8. Y
verso 56. Cuando está hablando con los fariseos, quienes cuestionaban, no creían y blasfemaban acerca del Señor, le insultaban incluso, pero el Señor sabía que ellos tenían intenciones homicidas con él. Sabían que ellos querían matarlo. Entonces les dice que ellos no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, habrían tenido la fe de Abraham, quien mediante la fe fue justificado y que entendía que su redención dependía de un mediador y que esperaba ver al Señor. Entonces, cuando el Señor le habla y dice: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, y le preguntan: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, si empezamos de atrás, o del final del versículo hasta el comienzo, vemos que Abraham finalmente vio el día del Señor. Ahora, ¿qué significa este día del Señor? Algunos dicen que habría de verme a mí y se gozó. Es decir, que finalmente Abraham conoció al Señor y se gozó en ello. El asunto es que Abraham no solamente se gozó después de ver el día del Señor, sino que también se gozaba de que había de ver el día del Señor, es decir, se gozaba en una esperanza. Porque a pesar de que vivía una vida sin muchas glorias en este mundo, viviendo en el desierto, viviendo como un peregrino, moviéndose de un lado a otro, ni siquiera él pudo ver la nación que Dios le prometió, porque eso era algo que le tocaría ver a las generaciones posteriores, ni, ni toda esta descendencia que era incontable como las estrellas, pero él se gozaba en la esperanza. Y aquí entra en juego un factor que también es muy importante en la vida cristiana, que es la esperanza. No es la sensación o la intuición de que las cosas a lo mejor van a mejorar, ni es una actitud frente a la vida. No digo que esas cosas estén mal, pero es una esperanza fundada en promesas de parte de un Dios que habla verdad. Entonces Abraham no solamente se gozó al ver al Señor o al ver el día del Señor, pensamos a lo mejor en su presencia, sino que Abraham se gozó mientras estaba en este mundo y esperaba, anhelaba al Señor. Entonces la esperanza tiene un efecto en nosotros. La esperanza no es una palabra solamente. La esperanza que brota de las promesas del Señor tiene un efecto en nuestra fe y en nuestra vida. Adelanto un poco lo que viene después, pero la esperanza nos permite gozarnos aún en medio del sufrimiento. Ahora, sobre el gozo y sobre lo que acabo de mencionar, les voy a mostrar una especie de diagrama en el cual intento explicar esto que les estoy hablando acerca del gozo. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Me parece que no. Ahí sí. Bien. Voy a mostrar un diagrama y que va a ir acompañado de algunos versículos que nos van a entregar
una idea, es una manera de poder explicar de manera más gráfica y que se entienda mejor lo que, lo que voy a enseñar. Entonces, tenemos el gozo como centro de esto. Nos dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y voy a tomar las dos primeras partes, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Aquí no está hablando de tres momentos diferentes, ¿ya? Que cuando hay esperanza, estamos gozosos, luego más adelante, cuando estamos en tribulación, sufrimos, y luego más adelante, cuando oramos, somos constantes, sino que estas tres estados o circunstancias pueden darse simultáneamente. Nos gozamos en la esperanza a pesar de estar sufriendo a causa de la tribulación. Nos gozamos en la esperanza a pesar de estar sufriendo a causa de la tribulación. Y de esto en el libro de los Hechos y en la vida del Señor lo vemos claramente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona pueda tener gozo y sufrir al mismo tiempo? Es una especie de contradicción, ¿cierto? Es como una paradoja. El mundo no podría entender esto. ¿Cómo alguien puede sufrir y gozarse al mismo tiempo? Es necesario mencionar que la oración es muy importante en esto. Luego, en Juan 8:56, que acabo de leer, vemos que la esperanza es tremendamente importante en el gozo. No podríamos entender el gozo sin la esperanza. Por lo tanto, como el Señor decía acerca de Abraham, que se gozaba en que había de ver el día, que había de ver su día y lo vio y se gozó, es porque el gozo llegó a través de la esperanza, por así decirlo. Luego, en segunda de Corintios, vengo acá, 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No solamente la escritura nos muestra que uno puede gozarse a pesar del sufrimiento, sino que nos gozamos en nuestras debilidades. No solamente hay gozo como estorbado por el sufrimiento, sino que hay un gozo a causa del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la debilidad, cuando a lo mejor la debilidad puede expresarse en muchas cosas, incluso puede ser debilidad de ánimo, puede ser debilidad de carácter, puede ser debilidad a lo mejor para eh, llevar delante del Señor la vida que me gustaría llevar, afrenta, cuando somos a lo mejor enfrentados por alguien o cuando surgen adversarios, cuando pasamos necesidad, cuando estamos endeudados, cuando no alcanza el dinero, cuando nuestro trabajo se tambalea un poco y lo perdemos incluso, cuando somos perseguidos a causa de la justicia por ser creyentes, o simplemente cuando estamos angustiados.
diversos motivos. No, no se puede decir que el creyente solamente tenga derecho a sentirse triste o angustiado o a estar débil por ciertos motivos. Los motivos en los que podemos ser débiles pueden ser muchos, pero la Biblia nos dice, nos enseña otra contradicción u otra paradoja que podemos entender en la fe, que cuando soy débil en todas estas cosas, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Porque Él mismo se perfecciona en nuestra debilidad. Él es hábil en nuestra debilidad. Nuestra vida, así como está, es un lienzo en el cual Él puede expresar lo más glorioso y lo más bello. Y a veces es necesario que el fondo, que la tela tenga estas características para que el Señor pueda expresar lo que Él quiere con nuestras vidas. Esto entonces sale en 2 Corintios 12, 10. Luego, Santiago 1, 2. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas de todo tipo, en las que nos vemos enfrentados a confiar en el Señor o a desesperarnos. Pero dice tener por sumo gozo. Me hubiese gustado que hubiese dicho solamente gozo. Pero dice la palabra tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ya sea de necesidad económica, de persecución, de angustia, de afrenta. En esas pruebas en que nos damos cuenta de que somos débiles. En esas pruebas en que no nos queda más que fortalecernos en Cristo. Y como dice la palabra, poderlo todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo no existiría esto. Sin Cristo este diagrama o este mensaje no tendría sentido. Si no estamos en Cristo, o si no somos creyentes, o si no andamos mediante la fe o el Espíritu, si es que no somos salvos, entonces este diagrama no tiene sentido. ¿Cómo podríamos gozarnos en una prueba o en la debilidad sin el Señor? Pero queremos que sea Cristo glorificado. Si nos gloriamos en algo, entonces gloriémonos en el Señor. Yo soy débil, yo sufro angustia, vivo problemas, vivo pruebas. Cada uno puede ver en qué sentido es débil. Pero en cada debilidad de su pueblo, el Señor se glorifica. Y finalmente, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza, aparece nuevamente la esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, nuevamente, por el poder del Espíritu Santo. Tenemos un Dios de esperanza. Podemos experimentar un gozo a pesar del sufrimiento y a causa del sufrimiento, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza, entre muchas otras cosas. Sabemos que es un Dios de amor, de misericordia, un Dios de paciencia, pero también es un Dios de esperanza. Él no deja a los suyos sin motivos para gozarse. Él no deja a los suyos, por así decirlo, inventándose razones cada uno
para gozarse en un día que Él hace, sino que Él nos da un día y nos dice, gócense, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos, gócense en el Señor. Pero Él nos da el mandamiento de gozarnos y al mismo tiempo, mediante su Espíritu, nos da la esperanza. Y esto, todo esto, solamente es posible mediante la fe. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo, me puedo gozar y gloriar en mis debilidades y puedo ser sufrido en la tribulación, puedo ser gozoso en la esperanza. Volviendo a, al Salmo, entonces, yo pensaba hace un tiempo, ¿qué pasaría si yo paso un día sin gozarme en el Señor? Si paso un día ya sea carente absolutamente de gozo o gozándome en algo que no sea el Señor. ¿Sería esa la voluntad de Dios para mi vida en ese día? Si en mi vida familiar, en mi vida laboral, si en mi vida civil, cualquier aspecto de mi vida, yo no me estoy gozando únicamente en el Señor, entonces debería considerar, y me ha pasado a mí, que pasa el tiempo y en mí no hay gozo, porque lo estoy buscando en cosas que no proveen para mí gozo duradero, sino solamente entretención, una distracción, un momento de risa, un momento de alegría, y vamos nuevamente una y otra vez a esas cosas, porque queremos rellenar, suplir ese gozo que nos falta, que deberíamos estar recibiendo del Señor. No porque el Señor no quiera darlo, sino porque nosotros estamos lejos de Él. Dice Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová. Y luego el Señor en Juan 15:11, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. La persona más feliz, más gozosa de toda la creación y de toda la historia fue y será siempre el Señor Jesucristo. No hubo una persona con mayor gozo que nuestro Salvador. A pesar de que él vivía con una angustia por la muerte y el bautismo con el que iba a morir. Vivía angustiado cada día, le pesaba. Era un sufrimiento que él vivía. Le buscaban para arrestarle, le contradecían, le rechazaban, blasfemaban contra él, lloraba ante su pueblo que andaba como oveja sin pastor, lloraba ante la muerte de sus amigos, pero en él había gozo. Y Hebreo nos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Por lo tanto, el Señor quiere que su gozo, dice, para que mi gozo esté en vosotros. Entonces el Señor nos está diciendo, gócense como me gocé o como me gozo yo. Así como yo me gozo, espero y disfruto de la presencia de mi Padre, ustedes también hagan lo mismo. Aunque sean perseguidos, aunque sean afligidos de diversas maneras, aunque se sientan impotentes y débiles. Y el Señor se hizo siervo y limitó su poder para ser semejante a nosotros. Así también nosotros, en las limitaciones y en la impotencia y en la servidumbre, podemos también hallar gozo en la esperanza. El gozo es un fruto del Espíritu también, es lo que produce la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a llegar hasta aquí esperando que el Señor añada bendición, que prospere esta palabra en sus corazones y que nos haga meditar al menos en esto, sabiendo que podemos estar sufriendo, podemos estar viviendo angustia,
pero nosotros, en nuestros corazones va a haber paz y va a haber esperanza. Y el gozo de nuestras vidas va a triunfar. No triunfará el enemigo en nuestras vidas, ni los adversarios, sino que Cristo en nuestros corazones. Y algún día probaremos el pleno gozo, pleno y glorioso gozo en la presencia de nuestro Salvador. Vamos a orar antes de terminar el mensaje.